Up to go. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Mi nombre es Guillermo y en la clase de hoy estaremos viendo un recap de bases de datos y APIs. ¿Qué es un recap? Un recap es una selección de los momentos más importantes de las clases que hemos dictado anteriormente, tanto de bases de datos como APIs. La intención de la clase de hoy es que puedan asimilar los conceptos más importantes de las últimas clases que hemos dictado y en caso de que quieran tener mayor profundidad de lo que veremos en la clase de hoy, que sería un resumen, puedan ir a las clases anteriores y profundizar en aquellos conceptos que así lo deseen. Mientras tanto, nosotros hicimos esta selección para que puedan en un solo video repasar todas las clases que dictamos anteriormente. Esperamos que los disfruten. Mucha suerte. Tabla es la representación de un conjunto de datos. En este caso lo que pueden ver es que tenemos una tabla que se llama países, ¿sí? Esto lo podemos mover, y una tabla que se llama ciudades. Aquí lo que podemos hacer es organizar el aspecto visual para que quede más prolijo y ver cada una de las estructuras. Cada una de las tablas, lo que podemos distinguir en un principio es que están compuestas por campos, ¿sí? La tabla países está compuesta por el campo nombre y la tabla ciudades está compuesta por el campo nombre y otro campo país que vamos a explicar de qué se trata, puesto que es una relación entre tablas. La primera consideración que podemos hacer es que la tabla países va a almacenar países, ¿sí? En forma de nombre, por ejemplo, como vamos a ver ahora, Argentina, Brasil, Colombia, España, etc. Y luego las ciudades van a representar ciudades que estén vinculadas a esos países. Por ejemplo, podemos decir Buenos Aires, Río, Bogotá, Barcelona, etc. En este caso, el campo nombre, le pusimos el nombre nombre y va a contener cada uno de los nombres de los países. Luego tenemos la opción de type, en donde vamos a poder ver distintas opciones. En este caso, como el nombre de un país está representado por un conjunto de caracteres, es decir, Argentina es la A, la R, la G, la E, la N, etc., es un campo del tipo texto. Luego, las ciudades también van a tener un campo nombre, de la misma forma, del tipo texto. Si quisiéramos almacenar, por ejemplo, otro campo que sería fecha de fundación del país, por ejemplo, lo que podríamos hacer es elegir un nuevo campo con el signo más. Podríamos poner de nombre fecha fundación y acá en el type elegiríamos el tipo date o datetime, digamos date, ¿sí? Un campo de tipo fecha. Esto es simplemente un ejemplo para mostrarles cómo agregar un campo y cómo seleccionar un tipo de dato asociado, ¿sí? Pueden ver que se conoce como cardinalidad o relación entre ambas tablas, está representado por una flecha de color verde en donde deberíamos asociar estas tablas de la siguiente manera. ¿Qué relación existe entre cada una de ellas? Lo analizamos. Nosotros podemos decir que un país contiene muchas ciudades, ¿sí? Argentina contiene a, por ejemplo, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, etc. Y a su vez, cada una de esas ciudades está representada por un país, ¿sí? Rosario corresponde a Argentina, Buenos Aires corresponde a Argentina, y así sucesivamente. Para que se cumpla esa relación de las tablas, puesto que están vinculadas, tenemos que crear un campo que vincule esas tablas. Aquí podemos ver que el campo se llama país y es del tipo autocomplete, porque se va a completar porque están relacionadas las tablas. Es decir, cuando yo cree el país Argentina y dé de alta una ciudad, por ejemplo Buenos Aires, la ciudad tiene que estar referenciada a un país. No puede existir una ciudad sin su país referenciado, puesto que es así el modelo que queremos hacer, ¿no? Entonces, este campo país, que es clave para poder hacer la vinculación, como les dije anteriormente, el país tiene una flecha
Quiere decir que 1 se relaciona con n, puesto que aquí tiene un círculo, y aquí, como pueden ver, el tipo de relación many to one. Es decir, many ciudades o muchas ciudades corresponden a one country o a un país. Es decir, muchas ciudades, Rosario, San Luis, Santa Fe, etcétera, ejemplos, corresponden a un país, que es Argentina. Entonces, una vez que definimos ese campo con esa particularidad de que es del tipo autocomplete, puesto que se va a autocompletar porque tiene dependencia con la tabla de países y su relación es many to one, vamos a poder dejar vinculadas ambas tablas. Lo que se conoce como CRUD, que es Create, Read, Update y Delete, o ABM, por alta baja modificación, también incluimos la consulta, de los países, y como vimos anteriormente, las ciudades con su país asociado, ¿sí? Primero vamos a ver un ejemplo en donde vamos a crear una ciudad para un país ya existente. Es decir, vamos a tomar Argentina y en caso de ciudades vamos a decir, demos un alta, el nombre que le ponemos es Rosario y el país asociado es Argentina. Hacemos un add y en este caso, como les comentaba en el modelado, tenemos muchas ciudades, acá hay una, acá hay otra, y podría haber muchísimas más, que corresponden a un mismo país, Argentina. Ahora, ¿qué sucede si queremos dar de alta un país? Vamos al signo más, damos de alta un país, por ejemplo Colombia, y como vimos anteriormente, si yo voy a dar de alta ciudades, lo que puedo hacer es darle un nombre a esa ciudad, por ejemplo Bogotá, y asociarle el país correspondiente, Colombia. Podemos dar de alta otra ciudad. Estamos cumpliendo con la cardinalidad de la base de datos, ¿sí? Tenemos muchas ciudades que corresponden a un país. Acá tengo que seleccionar el país, no lo seleccioné. Y ahí vimos también que podemos editar las opciones. Vamos a dar de alta un país más. Vamos a probar con España, ¿sí? Nosotros quisiéramos hacer un nuevo modelo, una nueva tabla. Lo que tendremos que hacer es dar al símbolo más, hacer un new table y decir, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la tabla personas, ¿sí? Siempre el nombre de la tabla en plural. Acá nosotros podríamos tener varios campos. El campo ID es un identificador para cada uno de los registros. No lo vamos a usar por el momento. Y lo que vamos a hacer es agregar un campo que sea, por ejemplo, también nombre, ¿sí? Es de tipo texto. Bien, vamos a agregar otro. Apellido. Es de tipo texto. Y vamos a agregar un campo más, para que vean que podemos agregar de otro tipo. Edad, que es de tipo, está por aquí, number, acá estaba posicionado, es un número. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla personas. Nosotros podríamos decir, bueno, yo puedo asociar personas a países, ¿no? Lo que podríamos hacer es decir, de igual forma que están acá los países, las ciudades relacionadas con los países, podría decir, bueno, este es un campo país, ¿sí? Que es del tipo autocomplete y se va a asociar de muchos a uno, es decir, porque un país tiene muchas personas y una persona habita un país, vamos a relacionarlo con países nombres, ¿sí? Entonces ahí también estamos agregando una relación. Vamos a ordenarlo para que quede más prolijo, ¿sí? Ambas tablas se relacionan con países, tanto ciudades como personas. Puedo tener otro modelo separado en donde tengo personas y también tengo, por ejemplo, lo que sería una tabla nueva que sea autos, automóviles. Pongamos autos, donde tengo marca y modelo, ¿sí? Tipo texto. Bueno, la idea es que pueden reproducir este ejercicio y pueden hacer una vinculación
con personas y autos, por ejemplo, o algún modelo particular de datos o entidades que ustedes quieran representar. Tipos de datos que podemos asociar a un campo. En lo que respecta a un auto, podríamos decir que tenemos primero una marca, ¿cierto? Vamos a poner una marca. Lógicamente va a ser de tipo text. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Pero ahora, para explorar lo que son otros type, otros valores que tenemos aquí en el type, como verán hay varios, vamos a probar con el campo modelo, que modelo podría ser, digamos, por ejemplo, podríamos, sin dar marcas, podríamos decir que el modelo sería un caso particular de una marca, ¿sí? Un nombre de fantasía que normalmente se le otorga a un auto. También va a ser un texto. Vamos a crear otro campo más. Exploremos primero los tipos. Podríamos decir que ese auto tiene una imagen, ¿no? Bueno, entonces ese campo va a ser de tipo imagen. Vamos a ponerle valor imagen, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora dos tipos de datos, texto, texto e imagen. Vamos a crear otro. Ya que tenemos number, digamos que podríamos tener, por ejemplo, lo que es la caja de velocidad, si tiene 4 o 5 velocidades. Bueno, vamos a ponerle caja velocidad o de velocidad. Bien, ya tenemos número, texto, texto, imagen. Vamos a seguir agregando algunos campos más. Por ejemplo, si vemos el tipo date, si datetime es demasiado específico porque es fecha y hora, en el date podríamos tener la fecha de compra, ¿sí? Tipo de dato fecha, fecha de compra, date, y el resto lo dejamos así. Acá podríamos especificar algunos valores predefinidos como el formato de la fecha y demás, pero vamos a ver cómo resuelve la cuestión directamente. Ya tenemos entonces justamente tipos de datos, texto, texto, imagen, es decir, una imagen particular para ese auto. O sea, ese campo va a soportar lo que es la inclusión de una imagen, ¿sí? Caja de velocidad, fecha de compra. Podemos imaginar que estamos haciendo una asociación de personas con autos y estos datos nos van a servir para luego una posterior venta del auto, ¿sí? Podríamos explorar otros tipos de datos, por ejemplo, sí o no, un booleano, ¿sí? True o false, verdadero o falso. Podríamos decir que es un usado, ¿sí? Que nos va a decir si es usado o no. Usado permite dos valores. Si es usado, es un sí. Si no es usado, es un no. Que si no es usado quiere decir que es nuevo. Con un campo podemos representar dos distintos estados de un auto. Entonces, agreguemos otro tipo de dato más que podemos tener. El password en este caso no nos va a servir. Podemos tener una URL, ¿sí? Digamos, por ejemplo, una dirección de alguna página donde tengamos más información del auto, ¿sí? Digamos, página auto. Bien, esto va a ser una URL, http www. Y alguna dirección en particular. Bueno, ¿qué otro campo podemos agregar? Veamos qué tipos de datos tenemos. Multiline text, en este caso podría ser la descripción del auto, una descripción multilínea, ¿sí? Como pueden ver, tenemos muchas opciones para definir en nuestra tabla, y si repasamos, tenemos texto, un tipo de dato, ¿sí? Marca, modelo es texto, imagen es una imagen, segundo tipo de dato, caja de velocidad es un número entero, 4 o 5, digamos. Ya tenemos tres tipos de datos: texto, imagen, número. Fecha de compra es un date. Cuarto tipo de dato, usado es un sí o no, un booleano. Quinto tipo de dato, página de auto, una URL o una dirección. Sexto tipo de dato, descripción, texto multilínea. Séptimo tipo de dato. Vamos a agregar uno más. Podemos agregar rating si quisiéramos puntuar, dar puntuación, dar estrellas al auto. Podríamos hacer un rating, ¿sí? De 1 a 5, ¿sí?
le vamos a poner estrellas. Hasta aquí estamos bien. Vamos a agregar uno más antes de agregar el más importante. Bueno, acá podríamos asociarle un país al auto si queremos. Podríamos asociarle un país, un tipo de dato país, es decir que ya podemos especificar directamente sin mayores inconvenientes país de fabricación, por ejemplo, o país de origen, como les parezca. Ya tenemos un tipo de dato que nos va a permitir resolver la asociación de un país a un auto, ¿sí? Y por último, como vimos anteriormente, el campo de relación, es decir, vamos a tener que si una persona puede tener muchos autos, un auto corresponde a una persona, o sea, es uno a muchos y muchos a uno. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un tipo de campo que se llame persona, porque lo vamos a asociar con una persona del tipo autocomplete, y el tipo de relación va a ser many to one y lo va a asociar con, digamos, persona nombre, ¿sí? Lo va a asociar con una persona en particular. Ahí tenemos la relación. Bueno, ya construyó la aplicación, ¿sí? Siempre cuando hacemos un build tenemos que esperar un momento más cuando estamos haciendo un cambio de tal magnitud, ¿no? Estamos agregando, hacemos una eliminación, si bien visualmente hicimos la eliminación de las dos tablas, luego creamos una tabla nueva, hicimos una relación, incluimos campos, actualizamos nuestro dashboard, o sea, detrás de todo lo que estamos viendo aquí que se puede hacer de una forma visual e intuitiva, detrás de todo esto hay todo un trabajo de creación de nuevas entidades y preparación de datos, como les mostraba anteriormente. Personas, como ya estaba creada, en nuestro dashboard ya nos apareció. Luego lo que hicimos en Pages fue acomodar a autos, lo pusimos a la misma altura de personas, y ahora finalmente si vamos al browser y refrescamos, tenemos personas, las mismas personas de antes, ¿sí? Si quieren vamos a borrarlas, así tenemos todo limpio. Home, personas, autos, ¿sí? Y aquí en autos ustedes pueden ver un montón de campos, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a hacer un ejemplo donde vamos acá a agregar abajo a la derecha, con el símbolo más vamos a agregar un auto, pero para agregar un auto primero hay que agregar una persona, ¿sí? Esto es lo importante, sin persona no hay auto. Entonces vamos a agregar una persona, me voy a agregar a mí mismo, ahí me agregué. Y ahora, como hay una persona, cuando vaya a autos, voy a hacer un más, voy a agregar, y ahora tengo, bueno, infinidad de campos como los que definimos. Verán que ya tiene otra estética. Digamos, podemos agregar un Renault modelo, digamos que es un modelo, podemos poner un ejemplo, Megane. Acá podríamos incluir una imagen, si hacemos clic se nos despliega nuestro explorador de Windows para que podamos agregar. Caja de velocidad, digamos que tiene 5 velocidades. Fecha de compra, digamos que lo compré ayer, es usado. Acá en la página del auto podríamos poner http www.renault.com. Descripción, este es un Renault Megane usado que compré ayer. Un auto de 5 estrellas. Y acá tenemos el desplegable de los países. ¿Se acuerdan? Esto después se puede acomodar y improlijar, pero digamos que lo compramos aquí en Argentina, ¿sí? Y eso lo asignamos a una persona. ¿A qué persona? A la única que tenemos, Guillermo. Bueno, y ahora si agregamos, nos va a agregar un auto. Bueno, ahí lo pueden ver. De esta manera vamos a poder representar lo que tenemos en la aplicación el tiempo. Es decir, vamos a poder tener que la fecha es el día de hoy, 27 de diciembre,
la temperatura 29, la ciudad será Buenos Aires y la descripción será muy soleado. Vamos a grabar nuestros cambios, ¿sí? Y repasamos que la API nos va a permitir exponer a través de una URL los datos que tendremos en esta tabla, ¿sí? La API nos va a permitir interconectar nuestra base de datos con sistemas que quieran consumir nuestra información de manera externa. Nuestra entidad climas, en la que vamos a dar de alta un nuevo clima. Fecha, vamos a poner la fecha de hoy. Temperatura, vamos a repasar. Dijimos que vamos a poner 29. Ciudad, vamos a poner Buenos Aires. Descripción, vamos a poner muy soleado. Agregamos la temperatura, ya queda ingresada el clima. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de la funcionalidad que nos brinda Up2Go para poder crear una API. Como pueden ver, cada tabla tiene la opción de Roots. Y en esta opción Roots tendrán distintos accesos. En la próxima clase veremos qué significa cada uno de ellos, en donde podremos hacer un get para obtener datos, un post para agregar datos, un put para actualizar datos y un delete para borrar datos. Entonces, el primer método dice get all records. Esta opción nos va a traer todos los climas que tengamos dados de alta. Verificamos cómo es el endpoint, es decir, al punto en donde vamos a acceder para obtener los datos, y vemos su entidad. Su nomenclatura se escribe /API el nombre de la tabla. Entonces, esto en minúscula. Como ya sabemos que el nombre de la tabla es climas y es /API climas, lo que hacemos es ir al navegador y vamos a obtener este registro que creamos, ¿sí? Este único registro, por medio de la API. La API se accede en localhost en el puerto 4567 y, como vimos en la opción de Up2Go, nuevamente /API el nombre de la tabla. Entonces vamos a escribir esa nomenclatura en el navegador. Copiamos y cambiamos el puerto /API climas. Finalmente estamos accediendo al localhost, que es en la misma servidor en donde tenemos nuestra aplicación. En vez del puerto 8080 tenemos el puerto 4567 /API climas. Esta URL coincide con lo que tenemos en rutas. /API el nombre de la tabla. Y es un get. El get nos trae datos. Y ese get lo que nos permite es traer la misma clima, el mismo clima que tenemos dado de alta. Tenemos un solo clima, ¿sí? Acá figuran que son 9 campos, donde tenemos la temperatura 29, coincide, la fecha 27 del 12, coincide, luego la ciudad y luego la descripción. Vamos a hacer acá lo que nos pide es la request URL. Vamos a ponerle la misma que estamos usando desde el navegador, localhost 2.4567 /API climas. Podemos hacer un send, enviamos el request y acá obtenemos la misma respuesta que obtuvimos desde el navegador. Tenemos el primer registro, cuya temperatura es 29, y el segundo registro, cuya temperatura es 35. Justamente lo que este endpoint hace va a ser traernos todos los registros o todos los records que necesitamos. Entonces, ya podemos dejar expresada
nuestra primera consulta. Ahora bien, podríamos grabarlo. Aquí podemos ponerle de nombre Get All Records. Si es necesaria una descripción. Get All Records. Y aquí nos dice que no tenemos una collection, con lo cual deberemos crear una collection para agrupar nuestros requests. Nuestra collection se va a llamar Up2Go API Climas. Vamos a crearla y vamos a grabarla. Postman, vamos a crear un nuevo request, create a request, verificamos la nomenclatura, barra API, barra table name, barra search. Barra API, barra table name, barra search, y acá vamos a tener una key, que es un parámetro, como vimos antes, search string, y el value podemos poner Barcelona. Nos tendría que retornar un solo valor, como tenemos aquí desde el navegador, como tenemos aquí desde el backend. Hacemos un send, efectivamente nos retorna un solo valor. Vamos a hacerlo. Vamos a crear un request, vamos a ver la nomenclatura. La nomenclatura es barra API, barra table name, barra ID. Este va a ser el nombre. Entonces volvemos a Postman, aprovechamos el autocomplete que nos ofrece Postman y lo completamos de forma tal que sea barra ID. ID va a ser barra ID, un parámetro que primero vamos a probar en el navegador. Si nosotros utilizamos este ID y lo pegamos en la URL, nos va a traer ese ID que nosotros necesitamos. Entonces, de igual forma, lo que podemos hacer en Postman es pasar ese mismo ID aquí y traernos ese registro en particular. Como pueden ver, el navegador nos trae el primer registro de temperatura 29. Entonces volvemos, hacemos un send y nos trae el mismo registro. Lo primero que vamos a hacer es crear un request. Hacemos una pequeña prueba en donde completamos la URL tal como lo vemos en Up2Go, barra API barra el nombre de la tabla, luego modificamos a post y vamos a incluir esta vez en el apartado body de tipo raw en formato JSON un modelo de datos similar, para lo cual vamos a venir a lo que nos responde nuestra API y vamos a considerar estos datos a modo de ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es, respetando el formato de las llaves y siguiendo la sugerencia de Postman, que nos marca los campos en rojo, para subsanar esto lo que hacemos es incluir comillas dobles alrededor de cada campo y ahora modificamos los datos tal como quisiéramos. Queremos que la fecha sea 29 de diciembre, luego en la temperatura, si nos fijamos, es 36 y la descripción es muy soleado. La ciudad sigue siendo Buenos Aires. Entonces, la temperatura dijimos que era 36, la ciudad es Buenos Aires y la descripción es muy soleado. Ahora, cuando ejecutemos send, estaremos agregando un registro y vamos a guardar esta operación para que nos quede dentro de nuestra collection.
Aquí lo que nos figura es un error. Tenemos que respetar lo que nos dice Postman. Este carácter está de más. Volvemos a ejecutarlo. Y ahí está. Temperatura 36, Buenos Aires muy soleado. Vamos a verificar que efectivamente haya sido así. Actualizo. Me aparece un registro nuevo. Actualizo. Me aparece un registro nuevo. Pasemos al siguiente, que es el put. El put actualiza un registro y esta vez el endpoint se expresa de forma tal como se lee barra API, barra el nombre de la tabla, barra su ID o identificador, para saber a qué registro estaremos actualizando. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar el último registro que dimos de alta, es decir, este. Vamos a copiar el identificador, puesto que es parte de lo que requerimos para hacer el put, y vamos nuevamente a Postman. Cerramos, no guardamos porque ya lo grabamos anteriormente, hacemos un nuevo request. Esta vez tenemos que hacer un put, que es una actualización, y decimos, la nomenclatura era barra API, barra climas, barra cierto identificador. Este identificador hace referencia al último que dimos de alta, es decir, al de llovizna. Lo que vamos a hacer es modificar la descripción para que en vez de llovizna sea lluvioso. Vamos a ver cómo este valor va a cambiar. Nuevamente, vamos al body, elegimos de tipo raw y elegimos de tipo JSON. Aquí lo que hacemos es completar, poner el campo que queremos actualizar entre comillas dobles y el contenido es lluvioso. Hacemos un send, nos responde con que actualizamos, verifiquemos que esto es cierto. Aquí debería pasar a ser lluvioso. Efectivamente pasa a ser lluvioso. Y en la API de climas actualizamos y también dice lluvioso. La sintaxis es muy parecida a la anterior, solo que cambia el método y su endpoint es el mismo. Barra API, barra el nombre de la tabla, barra un ID. Entonces, digamos que lo que queremos hacer ahora es borrar este último, puesto que nuestra API ofrece distintos climas hasta la fecha actual. 30 de diciembre no es la fecha actual, entonces este dato no lo queremos. Lo que vamos a hacer es nuevamente obtener el ID. Este es el registro que queremos borrar con la operación delete desde Postman, haciendo una operación contra la API de App2Go. Entonces volvemos a App2Go, verificamos la nomenclatura, vamos con el último, vamos hacia Postman y lo que hacemos es borramos esta opción, creamos un nuevo request, es de tipo delete y dijimos que la nomenclatura es muy parecida a la anterior, especificando el ID que queremos borrar. Entonces, cuando ejecutamos esto, lo que va a suceder es, de aquí, el último registro va a desaparecer y tendremos nuevamente 27, 28 y 29. 30 de diciembre va a desaparecer. Lógicamente, desde nuestra API va a pasar lo mismo. Entonces, vamos a Postman, hacemos un send, nos responde la API que se borró un registro. Vamos a verificarlo. Primero visualmente, actualizamos. Nos desapareció el último registro. Nos desapareció también el registro de aquí. Tenemos 3, 1, 2, 3. Antes teníamos 4. Y por último, esta vez desde Postman con 3 operaciones de get, una de post y una de put y otra de delete, de igual forma que lo tenemos aquí en App2Go.